Hermanos, Dios les bendiga en este día que el Señor nos permite encontrarnos una vez más ahora por este medio. Vamos a retomar nuestros estudios de escuela dominical. Esta ocasión vamos a ver el estudio de Primera de Corintios del 1 al 9. Sí, primero que nada, antes de empezar este estudio, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que haya entendimiento en nuestras vidas. Cerrados sus ojos ahí en donde se encuentra, hermano, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, pidiendo, Señor amado, que haya entendimiento en nuestras vidas, Señor bendito, reconociendo que el conocimiento de ti, Señor amado, es el que nos va a transformar, amado Señor. Oramos para que el Espíritu Santo more en nosotros, dando entendimiento, dando dirección, Señor amado. Queremos crecer en conocimiento, queremos crecer en sabiduría, sabiduría que viene de lo alto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 1 del versículo 1 al 9. Vamos a checar el contexto de esta epístola, de esta carta. Pablo pasó 18 meses en Corintio, lo podemos ver en Hechos 18 al 11, hablando en la sinagoga cada sábado y tratando de convencer a griegos, gentiles, y a judíos. Lo vemos en Hechos 18 al 4. Cuando los judíos se pusieron en su contra, dejó la sinagoga para trabajar principalmente entre gentiles. Esto lo vemos en Hechos 18 del 5 al 7. Sin embargo, uno de los líderes de la sinagoga, Crispo, se convirtió junto con su familia. Lo narra en Hechos 18 al 8. Entonces, Pablo no les dio la espalda a los judíos. Después de pasar 18 meses en Corintio, Pablo se marchó a Éfeso, a Jerusalén, a Antioquía y a Galacia. Lo vemos relatado en Hechos 18, del 18 al 23. En la introducción a esta epístola, deseamos ver en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de esta misma epístola. La carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo la escribió desde Éfeso en los años 55-57. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le llamaba el bazar de la vanidad. Está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas, hacia el oeste, en un istmo entre Peloponeso y Grecia continental. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia. En el tiempo del Imperio Romano, con 3 puertos, 2 de los cuales eran pues de suma importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal. Entonces esto obstruía los puertos y entonces se eliminó la necesidad de hacer escala en la ciudad. En realidad, esa importancia que tenía antes la perdió pues desde hace mucho tiempo. En los días de Pablo tenía una población de unos 400,000 habitantes. La población estaba formada por gente de procedencia griega, de judíos, pero también italianos y muchas otras nacionalidades. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano. Deambulaban por sus calles. Aquí tenía un lugar una especie de feria de la vanidad. Los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de la ciudad. En este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el evangelio, fundó allí una iglesia y más tarde les escribió 2 cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar terminó su tercer viaje misionero. En los Hechos 18, 1 al 18, se nos presenta el relato de los 18 meses pasados en Corinto. Allí conoció a Aquila y a Priscila. Ellos habían tenido que abandonar Roma debido a un edicto de Claudio, el emperador romano. La razón por la cual
debieron salir eran por los disturbios causados por la persecución contra los judíos en Roma. Ahora, en esta primera epístola a los Corintios se destaca el punto clave de la supremacía de Cristo, el señorío de Jesús. Este tema tiene gran valor porque constituye la solución de los problemas. Aquí veremos que Jesucristo es la solución para corregir los desórdenes morales, sociales y eclesiásticos. Nuestro estudio se compone de los primeros versículos de esta epístola, de esta carta. Estos 9 versículos sirven de saludo, pero también funcionan como introducción para el resto de la carta. Pablo utiliza este saludo para mencionar varios temas a los que se va a dirigir más adelante en esta carta. Dice que fue llamado a ser apóstol en el versículo 1 y hablará más de su apostolado en el capítulo 9. Se dirige a aquellos santificados y llamados santos en el versículo 2, pero su carta revela las muchas maneras en que han fallado y en que no han llevado vidas santas. Sus comentarios acerca de lengua y ciencia en el versículo 5 señalan al capítulo 13, donde les dice que hablar elocuentemente y tener una gran sabiduría no vale nada sin amor cristiano. Sus comentarios acerca de dones espirituales en el versículo 7 preparan el camino para llamarles a procurar los mejores dones. Lo vemos del 12 al 31. Alza la idea de participación en el versículo 9 en una iglesia destruida por falta de armonía. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, en el versículo 1. En aquel entonces se acostumbraba empezar las cartas con una presentación de quien escribe. Esto pues es muy diferente en la actualidad, ya que el autor pues va al final en nuestros días. Pablo sigue esta costumbre de presentarse al inicio, ¿sí? Pablo primero dice su nombre y después su oficio. Es apóstol. Un apóstol es un enviado con un mensaje. Entre los corintios ha existido una pregunta acerca de la autoridad apostólica de Pablo. Lo vemos en el 4 del 1 al 5 y del capítulo 9 del 1 al 23. Por eso Pablo quiere establecer desde el principio que ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo dice que Jesucristo le llamó para ser apóstol. La historia de su llamado se relata en detalle en Hechos del capítulo 9 del 1 al 19. Por la voluntad de Dios. Pablo confirma su autoridad aún más al declarar que su llamado al apostolado por parte de Jesucristo obedece a la voluntad de Dios. Pablo habla de estos cristianos corintios como la iglesia de Dios que está en Corinto. Lo vemos en el versículo 2. La iglesia le pertenece a Dios, no a ellos. Ellos no son la iglesia de Corinto, sino la iglesia de Dios. Ellos no están a cargo, Dios está a cargo. Dios no depende de su sabiduría o su fuerza, sino que ellos dependen de la sabiduría de Dios, que a veces a los humanos parece imprudente. Lo vemos en el capítulo 2, del 18 al 31. Pablo no dignifica el liderazgo local de la iglesia y no nombra a sus líderes. Quiere que ellos entiendan que simplemente son la manifestación local de la iglesia en la ciudad de Corinto. Pablo dice de estos cristianos corintios que son santificados, que han sido hechos santos, aunque prefiere aplazar mencionar su falta de santidad hasta después de estos párrafos de introducción. Pablo tiene mucho que decir en esta carta acerca de las divisiones que plagan la iglesia corintia. Lo vemos en el capítulo 1 del 10 al 31, en el capítulo 3 del 1 al 23. Y la inmoralidad sexual en la iglesia corintia lo vemos en el capítulo 5 del 1 al 13 y muchos otros pecados. Pero a pesar de los pecados presentes, Pablo les recuerda a los cristianos corintios que han sido llamados santos,
llamados para ser santos. Aunque en esta vida nunca llegarán a ser perfectamente santos, se deben esforzar para buscar santidad en su vida. Ser elegido por Dios para ser un pueblo santo conlleva obligaciones, tanto como privilegios, como el pueblo santo de Dios. Israel asumió la obligación de vivir como pueblo santo, de obedecer las leyes de Dios. Ya todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, versículo 2. Antes en este versículo, Pablo tomó un primer paso para desinflar los egos inflados de estos cristianos corintios, al usar la frase la iglesia de Dios. No es su iglesia, sino la iglesia de Dios. Ahora Pablo va un paso más allá y sigue desinflando sus egos. Estos cristianos corintios no son la iglesia, sino la iglesia en Corintio, una pequeña parte de una entidad más grande. Vamos a pasar a la conclusión. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Este es el versículo clave de 1 Corintios. El resto de la carta se centra alrededor de ello. Es una declaración de que Dios les había llamado a una relación muy importante y esta era la razón de todos los problemas en la iglesia. No habían entendido las implicaciones de su llamado y la relación que personalmente tenían con Jesús mismo. En cambio, comenzando con el siguiente versículo, el apóstol tiene que tratar con divisiones, con escándalos, demandas legales, inmoralidad, embriaguez y disputas. Está muy claro que a pesar de la plenitud de provisión que habían recibido, estaban experimentando un gran fracaso en la iglesia. Todas estas feas actitudes y acciones que estaban ocurriendo todos los días en la ciudad estaban comenzando a infiltrarse en la iglesia. Y en vez de la iglesia cambiar la ciudad estaba cambiando a la iglesia. Lo que estaba mal era la falta de entendimiento que tenían los corintios de lo que significaba el tener a Jesucristo viviendo entre ellos. La mayor lucha de la mayoría de las iglesias es justamente en este punto. Han perdido el sentido de que Jesús está entre ellos, que tienen una relación individual con el Señor. Ya no viven sus vidas en la conciencia y la emoción de que son compañeros con Cristo en todo lo que hacen. Cuando eso comienza a desvanecerse de la conciencia cristiana, todos estos problemas que estaban experimentando los corintios comienzan a amontonarse. Esta carta está escrita para llamarles a un regreso, a una conciencia de lo que significa el tener comunión con Cristo. A menudo las iglesias caen en el hábito de intentar obedecer al Señor sin ninguna conciencia de la gran provisión que Él ha hecho. No solo nos da dirección, sino los recursos a sí mismos. No es solo un programa que presenta la iglesia, sino el poder para cumplirlo. Esto es lo que les había faltado a los corintios. Eso es lo que nos falta a nosotros. Cuando uno de nosotros nos olvidamos de esto, nos desviamos a un síndrome de reconocer al Señor los domingos y de lunes a sábado vivimos nuestras vidas sin ningún reconocimiento de su presencia en nosotros. Ya no es Señor de toda nuestra vida, sino solo de parte de ella. Si no es Señor a través de nuestra vida, todo el día, entonces solo de los fines de semana. Hermanos, recordemos, a lo que es llamada la iglesia es a un entendimiento de la presencia de Cristo en el corazón humano. Tenemos que agradecer a Dios ese regalo tan grande que nos permite tener a Jesucristo en nuestros corazones, ¿sí? En el Espíritu Santo también como regalo de parte de Dios para que haya entendimiento en nuestras vidas. Hermanos, estamos otra vez a través de este método. Yo sé que
es complicado porque hay distracciones. El tener una enseñanza por este medio puede ser una desventaja, pero también es una ventaja porque podemos reunir a toda la familia para observar estas enseñanzas. Hermanos, son tiempos complicados, son tiempos de incertidumbre, pero debemos recordar en quién está puesta nuestra fe, ¿sí? Y debemos recordar que los tiempos exigen que crezcamos en sabiduría, no sabiduría de humanos, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría del Señor. Y para crecer en esa sabiduría, hermanos, tenemos también que hacer oración para pedir este entendimiento. Hermanos, mi oración es para que cuando haya un estudio, cuando haya la lectura de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tome esa dirección en nuestras vidas y haya ese entendimiento. Yo sé que a veces es complicado, a veces los tiempos limitan nuestro tiempo de lectura, pero hermanos, es necesario que siempre estemos alimentando. De lunes a domingo estemos alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor. Si así como tomamos un desayuno, una comida, alimentamos este cuerpo, que este cuerpo en cierto momento se va a terminar. Así necesitamos alimentar nuestro espíritu con el conocimiento del Señor. Sí, hermanos, también pido de sus oraciones por cada maestro que va a estar aquí adelante de ustedes. Agradezco a Dios por los medios que nos permite tener para que se lleve a cabo esta transmisión al hermano Isaac, que es el que le da formato, que edita. Gracias a Dios por esa capacidad que puso en él. Y hermanos, vamos a terminar este tiempo de escuela dominical orando. Amado Señor, te damos gracias porque tu presencia está en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Señor, porque sabemos que si tú vas delante de nosotros, vamos por el camino correcto. Amado Señor, estamos en tus manos y queremos pedirte, Padre del cielo, que en todo estudio bíblico, en toda enseñanza, Señor, en toda lectura de la Biblia, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a recibir ese entendimiento, Padre del cielo, que seamos tierra fértil donde tu conocimiento crezca, Señor amado. Amado Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos que tú nos guíes, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, sé con cada uno de los profesores, de los maestros que están preparando estas enseñanzas, sé con cada uno de los hermanos que ve estas transmisiones, Señor, para que haya conocimiento, para que haya redarguir, Señor, de esta enseñanza, mi Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, estamos orando unos por otros también, amado Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias por seguir esta transmisión y el Señor sea con ustedes. Tengan un buen día.